Grabación. Entonces, muchas gracias a los que están asistiendo a esta sesión de UP Ciencia. Para esta sesión, más bien, es un agrado poder presentar a la doctora Rosa Vázquez Espinosa. Ella nos va a hablar un poquito acerca del trabajo que está realizando actualmente, como mencionó hace un ratito, relacionado con el río hirviente. Antes, un poco acerca de la doctora Rosa, es que ella tiene un doctorado en biología química en la Universidad de Michigan, y es acreedora de un proyecto que se llama MicroAmazon, que explora lo que son los microorganismos que crecen en ambientes naturales extremos. Ella tiene experiencia e interés en lo que es la ingeniería de antibióticos y también lo que son las enzimas derivadas de los microorganismos. Y actualmente está realizando estudios postdoctorales que también nos va a contar un poco acerca de qué trata esto. Entonces, Rosa, te doy lugar a que puedas presentar tu pantalla e iniciar también tu presentación. Si es que surgen preguntas, pueden ir escribiéndolas en el chat, y luego vamos a tener un tiempo para que puedan responderlas. Muchísimas gracias, de verdad, por la invitación, son lo máximo, y qué bueno que estén haciendo sesiones así, porque gracias a sesiones así en mi universidad yo aprendí de más carreras, más proyectos, y así es como a uno le inspira. Voy a proceder a compartir pantalla. Me avisan si no se ve o si no me escuchan. Creo que está todo ok. Sí, se visualiza muy bien. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos por atender, tomarse un tiempo hoy día. La verdad me emociona un montón poder conectar con más científicos peruanos. Ahorita estoy poco a poco empezando una carrera ya más independiente en lo que es la ciencia y comunicación de la ciencia, así que no, de verdad es un honor poder estar conectando. Hoy día les voy a contar un poquito de mí y también un poquito los diferentes proyectos en los que estoy trabajando, y algunos van a salir, así que no puedo entrar en tanto detalle, pero lo suficiente para poder darles una idea global de qué es lo que hago y las colaboraciones que tenemos actualmente con Perú. Eh, Como quizá muchos de ustedes, para mí toda esta inspiración nace a raíz de mi familia. Mi familia es de Ancash, y gracias a ellos he estado muy conectada a la medicina tradicional de nuestro país desde muy pequeña. Yo me crié en Perú hasta los 18, hasta que empecé la universidad en Estados Unidos gracias a becas. Pero siempre he tenido mucha curiosidad de aprender la ciencia detrás de todos estos usos empíricos y tradicionales que nuestros antepasados llevan desde hace mucho tiempo y nos enseñan y comparten. En este caso, mi abuela me ha compartido muchos de sus conocimientos, pero siempre quería saber más. ¿Qué es lo que hace que la naturaleza tenga esta capacidad de poder brindarnos moléculas que actúan como medicinas, que son potentes y nos ayudan a combatir infecciones y diferentes enfermedades? ¿Y qué más nos toca aprender? Y también desde un lado de un punto de vista de conservación, algo que me impactó mucho ver que en temas de conservación se habla mucho de la macrobiodiversidad, pero de la microbiodiversidad, hablando de todo lo microscópico, todavía no se integra al punto al que debería integrarse, y creo, es mi opinión, que deberían estar ambos, tener un enfoque muy grande para poder lograr una conservación exitosa y sostenible de diferentes ambientes. Así que hice una carrera de pregrado en Estados Unidos y continué con un doctorado que acabo de terminar en noviembre del año pasado, y ahorita estoy continuando con un postdoctorado en la Universidad de Michigan, enfocado un poco más en la parte bioinformática. Y les voy a hablar de los proyectos en los que he estado involucrada. Hace un par de años me uní a la familia de National Geographic, me convertí en exploradora con ellos gracias a una beca a la que pude aplicar, y sé que están muy entusiasmados a tener más gente de Latinoamérica, así que si alguien está interesado en aplicar, ya sea investigación o comunicación o educación, no duden en contactarme. Y también soy artista, y eso es algo que está resonando más y más en mi trabajo, porque quiero integrarlo en la manera en cómo hago la ciencia y también cómo la comunico. He estado involucrada en diferentes proyectos. En la mayoría de mi doctorado se enfocó en biocatálisis y química verde, y les voy a hablar solo un poquitito de eso, donde hice ingeniería de proteína, creé nuevos mutantes, y también esto llevó a la derivatización de nuevas moléculas que pueden servir como antibióticos, que se siguen estudiando ahora. Casi a finales de mi doctorado, un poco antes de todo lo que empezó con COVID, y gracias a la beca de National Geographic y una colaboración continua con la Universidad Agraria La Molina y el laboratorio de la doctora Greti Villena Chávez y su estudiante Felipe Guanachín, y también gracias a la colaboración del geólogo peruano Andrés Russo y su organización Boiling River Project, iniciamos una colaboración para estudiar el río hirviente que queda entre Pucallpa y Huánuco, de nuestra Amazonía,
que ya se llevaba estudiando desde hace varios años por el punto de vista geológico y de otras especialidades, pero no desde el punto de vista microbiano. Y la idea que yo propuse fue realizar un mapa microbiano de toda esta zona, resaltando sobre todo los microbios extremos, que se llaman extremófilos, que viven en esta parte, y poder llevar ese trabajo un poquito más a detalle en la parte genética para ver su potencial de poder hacer nuevas medicinas y poder guiar lo que llamamos discovery, este descubrimiento de nuevas moléculas. Y esperamos que este trabajo ya esté afuera para ser compartido con todos para septiembre, así que vamos a ver cómo le doy estos últimos meses. Y un proyecto un poco más nuevo que acabo de iniciar esta colaboración con el científico César Delgado Vázquez de la IAP, con quien ya he colaborado antes, pero vamos a continuar de manera un poco más a profundidad para mi carrera independiente, que es enfocado en las abejas amazónicas sin aguijón, y hoy, si no saben, es el Día Mundial de las Abejas, así que voy a enfocarme un poquito más en este nuevo proyecto, ya que hemos hecho muchos proyectos de comunicación alrededor de este proyecto también. Con National Geographic me metí muchísimo al tema de comunicación de la ciencia, que más y más me parece importante, sobre todo para combatir la desinformación, que creo que se ha visto en todas las partes del mundo a través de la pandemia y de cómo se manejó información y cómo se asustó a mucha gente, incluyendo a mi propia familia, a mí, etcétera. Y creo que necesitamos más gente en diferentes idiomas, en diferentes países locales, etcétera, compartiendo. Así que siempre estoy ahí dispuesta a promover este tipo de iniciativas. He trabajado con muchas marcas gracias a National Geographic y quiero siempre resaltar la parte bilingüe de todo este tipo de trabajo. Solo para darles una idea general, la naturaleza nos da muchas medicinas desde hace tiempos antiguos. Han habido estudios que muestran que los neandertales ya tenían algún tipo de conocimiento de qué plantas, por ejemplo, usar para ciertas enfermedades, ya que encontraron, gracias a estudios genéticos de sus dientes, encontraron residuos de ciertos metabolitos, ciertas moléculas, a partir del uso de ciertas plantas, y a la vez encontraron cierta presencia de algunas enfermedades que esa planta o esos metabolitos ayudan a tratar. Uno de esos ejemplos fue la aspirina, que se obtuvo originalmente de esta planta que se llama Populus trichocarpa. La naturaleza tiene una capacidad infinita de ofrecernos una diversidad química que hasta ahora, en mi opinión, el conocimiento humano no puede alcanzar, porque la creatividad de la naturaleza, en mi opinión, es inalcanzable hasta cierto punto, y esa es la belleza del descubrimiento de la ciencia. La naturaleza nos ofrece productos naturales que se llaman metabolitos secundarios, porque estas diferentes fuentes naturales las producen para ayudar con su sobrevivencia, con su vivencia, pero no son necesarias para que ellas puedan sobrevivir. Por ejemplo, algunos insectos pueden hacer estas moléculas secundarias para ayudarlos quizá a sobrevivir mejores condiciones cuando hay mucha sal o cuando hace mucho calor, y etcétera, pero sin estas moléculas usualmente también podrían vivir, pero les da una ventaja. Y también nos da mucha ventaja a nosotros. Tenemos plantas que producen muchísimas medicinas, como la Artemisia annua, que recibió el Premio Nobel de Medicina en el 2015, hongos, un ejemplo muy común, la penicilina, que produce muchas moléculas, bacterias, y también animales, y más en los últimos 10 años que se ha dado un enfoque, gracias a las nuevas tecnologías que tenemos, de encontrar moléculas producidas por el mismo cuerpo humano. Es más, hay ahora una medicina aprobada por la FDA, porque nuestro mismo cuerpo tiene esa capacidad de crear sus propias moléculas hasta cierto punto. Entonces, parte del trabajo que hice en mi doctorado se enfocó en un microbio particular encontrado que se había descubierto en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, un Streptomyces, y de ahí se había aislado una enzima del citocromo P450, que hasta la estructura cristalina que resolvimos en el laboratorio. Y digamos, hicimos un montón de trabajo estructural, químico, para poder descubrir cuáles son las moléculas que esta bacteria estaba produciendo, pero entender también su formación y cómo la enzima tocaba un rol tan importante para la diversificación química de estas moléculas, que era lo que hacía que sean potentes antibióticos para tratar un tipo de infección que ataca al corazón. Mi trabajo se enfocó en tomar esa enzima
e introducir diferentes mutaciones, hacer, digamos, un estudio estructural muy intensivo para ver qué mutaciones hacían ciertos cambios en las moléculas y poder así no solo por un lado diseñar nuevos biocatalizadores que pueden hacer este tipo de química muy precisa y de manera sostenible, porque se puede hacer en agua sin uso de tóxicos, residuos, solventes muy tóxicos, sino también poder llevar a la formación de nuevas moléculas que si quisiéramos acceder a ellas a través de solo métodos sintéticos en el laboratorio, sería muy difícil, ya que el enlace en particular de carbono y hidrógeno sería muy difícil de romper o de acceder por mil y un razones. Usualmente todo eso se deriva de la reacción innata del sustrato, pero en este caso la belleza de los biocatalizadores es que tienen la capacidad de controlar con una fuerza increíble toda esta química. Y con eso hice una biblioteca, la verdad, enorme. Este slide les resume 3 años de mi vida, donde les estoy mostrando solo los 4 mutantes que funcionaron mejor, donde solo se hicieron mutaciones muy ligeras dentro de la enzima que llevaron a cambios muy grandes en la química que se vio y que llevó a la producción de 5 nuevas formas de estos antibióticos que no se habían descrito en la literatura. Y es más, uno de ellos que llamamos las moléculas Tridamycin O y O', la 9 y la 10 acá. Este tipo de cascada química no se había reportado en este tipo de enzimas antes, lo cual nos llevó a una segunda publicación a través de esto para estudiar la cinética detrás de toda esta formación y toda esta cascada que no tenía precedente antes, lo cual esperamos pueda inspirar a más ingeniería de enzimas similares, ya que más compañías farmacéuticas están intentando producir sus medicinas usando enzimas en vez de solo depender de reacciones químicas en el laboratorio, porque no solo es más sostenible, sino es mucho más amigable con el medio ambiente y lleva a menos residuos tóxicos como metales pesados que quedan después de ciertas reacciones. Otro proyecto en el que estoy involucrada, como mencioné, en colaboración con la Agraria, con la Universidad de Michigan acá, y también con el Boiling River Project, es estudiar la parte microbiana del río hirviente. El río hirviente, si aún no lo conocen, los invito a que lo busquen en Google, está ahora por todos lados, gracias a Andrés, tiene una charla en TED Talk y un libro espectaculares. Y se ha dado mucha atención ya más en la media, es una comunidad ahí que lleva hace muchos años. Acá ven en la foto al chamán, al maestro Juan Flores, que lleva cuidando al río desde hace mucho tiempo y tiene una comunidad ya establecida ya. El nombre tradicional del río es Xanaytin-Pixca, que se le conoce como que está hirviendo gracias al calor del sol. Es un lugar de mucho valor cultural y místico, y también medicinal. Las comunidades atribuyen las propiedades medicinales no solo al agua, sino también al vapor. Y algo que todavía no se había estudiado era la composición microbiana y química y la parte genética de toda esta vida microscópica que está escondida. Por mucho tiempo se creyó que nada podía existir en el río porque lleva temperaturas de más de 99.1 Celsius. Te estoy hablando de un café mega caliente que te va a quemar. O sea, si tú eso te quema en menos de un par de segundos, tienes quemaduras de tercer grado. Pero sin embargo, como sabemos, las bacterias tienen una capacidad increíble de poder evolucionar de manera muy rápida para poder adaptarse a situaciones extremas. Extremófilos se conocen bacterias que se adaptan no solo a temperaturas altas, que tienen un nombre particular, los termófilos, o a, por ejemplo, altos niveles de radiación, de presión, oscuridad, frío, etc. No les puedo compartir muchos detalles, pero lo que sí les puedo compartir es que estamos haciendo este estudio desde 2 puntos de vista. Uno de metagenómica, donde queremos tener una vista global de cuáles son los tipos de bacteria que se encuentran a lo largo del río, desde las partes más calientes hasta las partes más frías, porque en mi opinión no se puede hacer ningún otro trabajo, no se puede guiar al descubrimiento de cosas nuevas si ni siquiera sabemos qué es lo que existe, sobre todo en una zona que está en la parte más roja de deforestación, es decir, que podría desaparecer casi que en cualquier momento. Entonces, por una parte tenemos toda esta plataforma metagenómica y por otro lado también hemos estado haciendo un montón de esfuerzos en el laboratorio para crecer algunas de estas bacterias con un enfoque en particular en los termófilos que crecen a más de 45 Celsius, y poder crecerlos de manera reproducible acá en el laboratorio y explorar su genética, donde estamos haciendo secuenciamiento y obteniendo genomas completos de alta calidad que vamos a reportar en la publicación, y
eso llevarlo un poco más adelante, un poco más a profundidad y ver la capacidad biosintética, cuáles son las enzimas que se encuentran acá y la clase de moléculas que en teoría se estarían produciendo por estas bacterias. Y aparte de todo el estudio científico que vamos a lanzar con la publicación en algún momento de este año, queremos lanzar un mapa microbiano virtual. Mi idea siempre es cómo traemos a la ciencia a la gente, cómo lo hacemos tangible, palpable, y la idea que habíamos propuesto era lanzar, y así como ven en Google Maps, que puedes ver la dirección de cómo ir a, no sé, a comprar el pan o a la casa de tu amigo, se me ocurrió que sería muy educativo tener la imagen completa del río y donde puedes tú mismo explorar y ver no solo las fotos y toda esta media que se recolectó a lo largo de nuestra exploración, sino también piezas claves de la publicación. Por ejemplo, en esta zona se encuentran tal tipo de bacteria y esto se conoce por tener tal impacto o tal relación con el resto del ecosistema, resaltando mucho este tema de conectividad, que el mundo microbiano no está disociado del mundo macroscópico de las plantas y los animales, sino más bien que todo depende uno del otro y poder así traer la gente un poquito más cercana a todo el tema de microbiano. Así que estén atentos que vamos a lanzar todo eso, espero que muy pronto. Y hoy día me voy a enfocar un pelín más en este nuevo proyecto que estamos iniciando con César Delgado en la IAP, donde ellos llevan haciendo trabajo espectacular con las abejas amazónicas sin aguijón. Abejas nativas sin aguijón se encuentran no solo en la Amazonía, sino también en los Andes y en diferentes partes del mundo, usualmente en regiones tropicales. También se han encontrado en Estados Unidos, en California, pero no son nativas de ahí, no se sabe exactamente para encontrarse allá. Pero hay reportes que indican tal tipo de enfermedad. Y a mí eso me pareció muy fascinante. En ese momento, todo esto, estas abejas se las conoce como meliponinas. Eh, y hasta hace no tanto se hacía la meliponicultura tradicional, que es decir, las comunidades van al monte, en la selva, van a buscar el panal, usualmente o talaban ese árbol o sacaban el panal y de manera un poco más rústica para extraer la miel, usualmente aplastaban, machucaban los potecitos y de ahí extraían la miel. La IAP ha tenido una iniciativa desde hace ya varios años de poder hacer una técnica de meliponicultura tecnificada, donde hicieron muchísimo trabajo. Esto todo ha sido guiado por el científico César Delgado Vázquez, para poder crear cajas de madera diseñadas especialmente para el crecimiento de estos panales, cosa que se puede extraer la miel de manera mucho más sostenible sin tener que destruir el panal, ya que el destruir el panal usualmente las abejas se van a tardar no solo mucho tiempo en rehacer el panal, sino que quizás hasta se muden a otra zona. Y se ha visto mucho impacto por la deforestación. Toma mucho tiempo para que estas abejas puedan volver a hacer un nido, o sea, su casa ya, pero algo también importante que resaltar es que han habido muchos estudios de la IAP donde se demuestra que al criar abejas nativas puedes incrementar la agricultura y lo que estás sacando de tu producción hasta un 44%, como se demostró con el camu camu y ciertas especies específicas de abejas nativas en el Amazonas. Y a mí eso me pareció muy impactante porque necesitamos métodos más sostenibles donde no solo apoyen con la reforestación, que en este caso estas abejas apoyan muchísimo con la polinización, y hay estudios desde Brasil que muestran que son más efectivas que las abejas de Apis mellifera, que son las que tienen aguijón, que conocemos todos, estamos un poco más familiarizados, que vienen de Europa y África, pero las nativas tienden a ser más efectivas en polinizar plantas nativas en las zonas donde se encuentran, y creo que eso es algo que tenemos que resaltar, pero además también ofrecen una salida económica a las comunidades que pudieron acceder a la venta de las mieles para poderse ayudar en todo este tiempo de pandemia que, como sabemos, chocó al Perú muy fuerte. Las mieles se les conoce, digamos, las comunidades crían a las abejas nativas que ellos saben que producen mieles medicinales, pero también hay reportes que existen mieles venenosas, que de manera personal tengo mucho interés científico en ver cuáles son esas diferencias químicas.
Se usa como medicina, alimento, tiene una gran parte forma una parte grande de la cultura y también de la religión. Han habido reportes etnobotánicos que indican que las mieles medicinales se usan para una diversidad enorme de enfermedades, ya sean respiratorias, gastrointestinales, cicatrización, enfermedades de la piel, diabetes y hasta el cáncer. Pero muchas preguntas todavía están sin responder. Y una de ellas es qué atribuye a estas propiedades medicinales. Y ahí fue cuando me conecté con César, porque él sabía de mi especialidad en ver la química y la genética, de todo, digamos, estos mundos como más micro. Y varias hipótesis que sacamos era que, bueno, uno, la flora de las cuales se alimentan las abejas, se sabe que se alimentan del camu camu, de la sangre de grado, del achote, como ven en esta foto, están haciendo reportes que muestran que se pueden alimentar de hasta como 30 plantas o más a la vez. Entonces tienen mucha diversidad. Otro es que el microbioma de las abejas y o el panal también puede tener un impacto fuerte en qué moléculas se están produciendo e integrándose a las mieles que se recolectan. Y otro es el rol que juega el ecosistema y el medio ambiente. Han habido muchos estudios, por ejemplo, que muestran que cambios en el medio ambiente, ya sea contaminación, temperatura, humedad, etcétera, puede causar diferentes activaciones y desactivaciones de genes en el genoma humano y animal. No sé qué tanto se ha estudiado esto en las abejas, me parece que muy poco, por lo que he visto al menos hasta ahora, pero creo que esto también podría tomar un rol súper importante en la calidad de miel y las propiedades medicinales de la miel que se produce, y eso es algo que hay que monitorear. Eh, entonces, para responder esto, ¿qué necesitamos estudiar? Y ahí es donde estamos iniciando esta colaboración para ver la química que existe en las mieles. También sería interesante ver la química actual de la flora y comparar, obviamente. Por otro lado, también estudiar la genética y el microbioma de las abejas y del panal. Se conoce que muchos de las bacterias que viven dentro de los animales son los que son responsables por producir las moléculas que ellos hacen. Por ejemplo, hay otro proyecto que estoy ayudando a guiar acá en la universidad, donde están viendo si es que el veneno de ciertas especies de serpientes contienen microbios o no. Y la respuesta es sí. Y la segunda pregunta que viene de ahí es, las moléculas que son, digamos, tóxicas que se encuentran en el veneno, ¿son producidas por la serpiente o por los microbios que existen en el veneno? Y otros estudios de otras universidades han demostrado que los microbios también pueden ser los causantes de esa producción. Entonces, sería muy importante estudiar eso y eso es lo que vamos a intentar hacer. Y como dije, es importante tener más monitoreo de los cambios en el medio ambiente y cómo impactan el ecosistema local. Se conoce por otros reportes que ya se han hecho que la química de las mieles producidas por abejas nativas sin aguijón tienen alto contenido de moléculas polifenólicas, como ven en una estructura simple acá en la izquierda, o flavonoides y antioxidantes que están atribuidas a muchas de las propiedades positivas medicinales que estas pueden tener. Y se conoce, al menos por estos estudios que ya se han hecho antes, que las abejas nativas sin aguijón tienden a tener una mayor abundancia de estas moléculas medicinales en comparación a las apis melíferas, las que tienen aguijón. Entonces, ahorita no les puedo mostrar más que esto, pero estamos terminando ya este estudio inicial donde estudiamos 2 especies y sacamos diferentes muestras de la misma miel e hicimos un análisis general de los metabolitos que se encuentran. Lo que les puedo decir hasta ahora es que no se encuentran solo 1 o 2, sino que estamos encontrando cientos de metabolitos únicos en cada miel, y algo que me gustaría resaltar con este gráfico es el tono de azules se refiere a una especie y el tono verde se refiere a otra especie de abeja. Y como podemos ver, hay algunos metabolitos, solo seleccioné los más abundantes aquí, hay algunos metabolitos que se encuentran en ambas mieles, pero la mayoría son únicos específicos a una especie o a la otra. ¿Eso qué quiere decir? Que en cierta parte está validando el conocimiento tradicional que se lleva recolectando a través de estudios de etobotánica, donde las comunidades, ellos saben que la miel producida por tal especie sirve para tal enfermedad y la miel producida por esta otra especie sirve para otra enfermedad. Y creo que teniendo este tipo de base científica, no solo podemos validar esto, sino podemos darle un valor agregado desde un punto de vista científico a todo este conocimiento que se tiene de las mieles medicinales.
Nos gustaría llevar esto obviamente a un paso más y hacerlo no solo con mieles de más especies, sino quizá de diferentes comunidades que tengan diferentes cultivos cerca a ellos, lo cual nos podría dar una indicación de cómo afecta el microbioma de las especies en particular. Y también ver, como les dije, no solo no me gustaría ver la química de las mieles medicinales, sino también de las venenosas, pero también ver el microbioma de las abejas y de todo el panal, el polen, la saliva de la abeja, y etcétera, y ver cómo esto tiene el impacto en esta química. Pero estamos empezando con esto y vamos a continuar con más. Algo que surgió a través de este proyecto también fue un proyecto muy bonito y que resultó ser grande, gracias a Dios, de comunicar la ciencia detrás de esto, ¿no? En colaboración con la artista peruana Analisa Sotelo, nos fuimos a las comunidades en Iquitos con las que César lleva trabajando para poder capturar el inicio de esta colaboración desde un punto de vista artístico, para poder facilitar el conocimiento y todas estas cosas que estamos aprendiendo con la audiencia local y las mismas comunidades también, donde resaltamos a través del uso de fotografía y de videos y de artículos todo lo que ya se lleva realizando por la IAP, que es trabajo espectacular, que a veces por falta de media no se llega a conocer. Salió un artículo en la revista digital de National Geographic en inglés y empujamos para que salga en español, y también mucho contenido que sacaron en redes sociales, donde uno de los videos me enteré hoy día que llegaron a 10 millones de vistas, donde el propósito aquí era mostrar que estas abejas sin aguijón no pican, sí, usualmente pueden morder si es que se sienten amenazadas, pero también depende de las especies, la que les mostré ahí en este video al inicio, la eburnea es una de las más mansas, y pues al realizar esta campaña, en realidad solo una me mordió y se sintió como un cosquilleo ahí en la mano. Pero como les mencioné, una de mis metas es poder compartir ciencia en ambos idiomas, y los invito a que todos también tengan ese enfoque a la hora de estudiar ciencia. Creo que tenemos que comprometernos a la comunicación de ella misma, gracias a eso salió este artículo en español resaltando el trabajo de la IAPA y los científicos que están involucrados, y esperamos hacer una campaña similar para cuando lancemos el trabajo con el río hirviente luego de este año, y poder traer a más artistas a que colaboren con científicos, y espero que la UPC también pueda aliarse, quizá también están haciendo trabajo así, me encantaría conocerlo, pero creo que es así como podemos llegar a no solo más gente, sino también inspirar a gente más joven. Trabajo mucho con escuelas en Estados Unidos, y poco a poco con más en Perú también, y creo que hemos visto un beneficio y un impacto muy grande, la verdad, sobre todo con niños que quizá a veces piensan que la ciencia está muy lejos de ellos o que ellos no pueden hacerlo, etcétera, y nos trae más cercanos a todos. Con eso, muchísimas gracias nuevamente por la invitación, de verdad un placer y un honor para mí. Espero poder estar en Perú pronto y conectar con todos en persona. Me pueden seguir en redes como Rosa B. Espinosa, y también ahí está mi correo y mi página web. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rosa, por tu presentación, por comentarnos en todas las cosas que has estado haciendo y lo que también continúas haciendo. Realmente es bien bonito, es súper interesante también cómo es que empiezas a derivar un poco, ¿no? Que empiezas con un río o con ciertas condiciones, y ahora estás viendo lo que son abejas, que son organismos vivos también, cómo bacterias pueden estar involucradas también ahí. La verdad, felicitaciones todo lo que estás haciendo. Gracias. Y me encantaría saber si es que hay preguntas de parte del público. Pueden levantar la mano si desean y les damos la palabra, pueden escribirlo también en el chat. Okay. Hay una pregunta de AL que dice, ¿qué le aconsejaría a estudiantes de primeros años de biología? Les aconsejaría a pensar en grande y que sigan sus curiosidades. Antes, por mucho tiempo, me habían criticado por seguir mis curiosidades en el arte, porque no había una conexión directa a lo que hacía con ciencia, pero por terca lo seguí haciendo, y recién ahora, después de 10 años, entiendo por qué. Gracias a Dios no lo dejé de hacer. Así que independiente de cuáles son las curiosidades que tengan ahora, les recomendaría seguir ahí, porque quizá el trabajo soñado que tengan ustedes todavía no exista ahora, pero va a existir cuando estén terminando su carrera, o ustedes mismos lo pueden crear. Excelente, muy buen consejo. Gracias.
Y de hecho eso aplica no necesariamente también a primeros ciclos, ¿no? También durante su carrera pueden ir reencontrándose. Totalmente. ¿Alguna otra pregunta, duda? Mientras hacen preguntas, tal vez están todavía formulándolas. Y yo tengo un par de curiosidades sobre lo que han estado realizando con el río hirviente. Sí. ¿Cómo así llegaron a poder diferenciar grupos de bacterias? O, porque las condiciones son muy extremas, entonces, ¿cómo es la recolección de muestras? ¿Cómo es que llegaron a poder diferenciarlas o a poder secuenciarlas inclusive? Sí, no, es una excelente pregunta. En un mundo ideal nos hubiera encantado hacer un estudio de múltiples años. Esa era nuestra meta original, pero por el COVID obviamente todo se paró, así que tuvimos un muestreo y tuvimos que continuar con ese, pero sí hicimos un muestreo expansivo de diferentes zonas del río a las que pudimos acceder de manera segura e intentamos hacer una recolección de diferentes partes. Estamos hablando de sedimento que se encuentra debajo del agua, en las zonas más calientes, en la parte de la boca del río, en las paredes, en los muros al costado del río, incluso un par de pies al costado, cosa que eso nos da una idea global de todo el microecosistema que se encuentra a lo largo de todo, porque todavía no se sabía. Empezamos con la parte de metagenómica, porque sabíamos desde de una que no todo iba a crecer en el laboratorio. Es más, se sabe que solo el 3% o aproximadamente ahí crece en el laboratorio en las condiciones artificiales, ¿no? Pero con la metagenómica, digamos, creo que lo más difícil quizá fue que había bastante sedimento, sobre todo en las zonas más calientes, que tiende a tener bacterias más especializadas, entonces usualmente tiene menos abundancia, por lo cual hay menos ADN, por lo cual tienes que hacer muchas más extracciones del ADN ahí y optimizar tu protocolo. Entonces, digamos, ahí eso fue una de las dificultades, sobre todo porque solo no podíamos en el momento ir a recolectar más muestras, entonces teníamos que trabajar con lo que teníamos, pero gracias a Dios sí se logró sacar, después de muchos intentos, suficiente ADN para poder hacer amplificación de una parte específica del gen del 16S y así conseguir información suficiente para poder ver la diversidad de género. A especies se puede llegar hasta cierto nivel, pero es más que de género, que en realidad te da una idea global de qué tipo de composición de bacterias tienes. Nuestra idea era cómo se comparan las partes calientes con las frías y qué es lo que hay en general. Y bueno, con la parte de genómica ya profundizar un poco más, ¿no? ¿Encontraron algún grupo o un género de bacterias como interesante? No sé si nos puedes contar un poco de eso. Eh, O no, todavía no. ya va a salir pronto, Ok, pero ok. digamos, por la parte de la parte de genómica, sí estamos encontrando especies bien interesantes que también son termofílicas y que tienen una capacidad grande biosintética, es decir, que mantienen sus genes para poder hacer, digamos, genes que están relacionados a la producción de metabolitos secundarios, y eso me llamó muchísimo la atención. Pensé que quizá por ser termofílicas, quizá tendrían a ser más especializadas en ese aspecto, pero no todas fue así, y eso me llamó mucho la atención. Interesante. Sí, nos compartes por favor cuando hayan publicado el artículo. Claro que sí, y digamos, nuestro colaborador Felipe Buenachín está haciendo un estudio de metagenómica de las partes de los hongos que se están sacando de muestras rizosféricas, así que va a haber más trabajo a continuar que, digamos, los colaboradores van a sacar. Excelente, excelente. Muchas gracias. Hay otra pregunta. Dice, ¿qué gases se han podido encontrar en el río hirviente? Esa es una pregunta genial para los geólogos que están en parte del proyecto. Sé que ha sido muy difícil hacer diferentes estudios de la geoquímica y etcétera, no solo porque, digamos, em, las temperaturas y los climas en la selva varían obviamente de que está seco a que está lloviendo, y cuando está lloviendo empiezas a tener una mezcla de aguas y creo que eso también hace los estudios un poco más difíciles. Eh, Les puedo comentar que en una de las zonas la llamamos la plaza de azufre porque hay un olor muy distintivo como a huevos malogrados de azufre. Y bueno, todos esos estudios de la parte más geoquímica y geológica, Andrés Russo las vas a estar publicando, me parece que también este año, en una revisión súper comprensiva de un estudio de 10 años, donde llevan haciendo monitoreo de todas estas características.
Interesante. Okay. Otro paper que revisar también, entonces. Alejandra tiene la mano levantada. ¿Tienes una pregunta, Alejandra? Sí, gracias. Tengo una pregunta para Rosa María. Y bueno, primero agradecerte por compartir tu investigación con todos y todas nosotros. Fue bastante inspirador e interesante para nosotros como estudiantes de Biología y Ciencia de la Salud. Y en verdad es un orgullo ver a una científica peruana llegar tan lejos. Mi pregunta era básicamente, ¿cómo podemos nosotros como estudiantes de pregrado empezar a involucrarnos en el mundo de la investigación y conseguir quizás nuestras primeras experiencias en este campo, ¿no? Siendo nosotros la mayoría de primer ciclo en la ciencia de la salud? Yo diría que uno nunca sabe hasta que lo empiezas a hacer. Digamos, yo cuando, me acuerdo cuando todavía estaba en Perú, creo que a los 15 vi un curso de genética en orquídeas en la agraria y dije, bueno, yo me apunto porque no tengo, o sea, según yo en ese momento quería estudiar células madres y tal, pero nunca lo había hecho y creo que uno no sabe hasta que lo haces con tus propias manos, porque la teoría va a ser muy diferente a la práctica en ciertos aspectos. Así que yo te diría, métete todas las oportunidades. Yo una vez que estuve en Estados Unidos, en mi primer día de pregrado, recuerdo, fui a los profesores con los que estaba tomando clases y les dije, no tengo experiencia, pero quiero aprender, no necesariamente, digamos, independiente de cuál es el proyecto, necesito tener experiencia. Y me metí con un laboratorio de microbiología y continué con ellos por mucho tiempo. Tuve un poquito de experiencia con otro laboratorio, quien me quería recibir sin experiencia. Y así poquito a poquito empiezas a aprender más, no solo qué es lo que te gusta, sino hay varias técnicas que usualmente se aplican en diferentes ámbitos, diferentes proyectos, y también ver becas. Hay diferentes oportunidades. Los motivaría un montón que dependiendo cómo están con el inglés, practíquenlos más porque eso les va a abrir muchas más puertas para aplicar a más becas, ya sea basadas en mismo Perú o incluso fuera también. Hay programas de otras universidades en Estados Unidos donde no recuerdo ahorita los nombres, pero por los veranos a veces aceptan a diferentes estudiantes con apoyo económico para la vivencia, etcétera, y los costos de alojamiento. Para poder hacer investigación. Así que pongan, yo diría, tómense tiempo un poquito cada día, los fines de semana, y busquen las oportunidades. Yo me tuve que meter a 1 millón de horas en el internet y ver qué es lo que había y escribir un montón de correos sin que te dé miedo de decir, pucha, voy a molestar a esta persona, quizás no tengan tiempo, uno nunca sabe, manda un correo, le llamamos acá cold email, manda un correo corto diciendo quién eres, qué es lo que quieres y si por favor te abren la puerta. Y yo creo que al final del día, uno siendo joven, al final del día alguien te escucha. Muchas gracias, Rosa. Gracias también dice Alejandra en el chat. Vamos con otra pregunta que me parece que es Miguel. Menciona, bueno, ya está relacionada a lo que sería tu estudio. Dice, de los metabolitos aislados, entiendo que hubo algunos con actividades biológicas interesantes. Pregunta, ¿ya se estudió o exploró su escalamiento en síntesis convencional? Sí, para el estudio, el primero que les mostré, el de mi trabajo de doctorado, es más, antes esas moléculas, muchas de ellas solo se habían hecho de manera, después de que se habían descubierto en la naturaleza, se habían hecho con síntesis convencional, pero la mejor síntesis que se había producido era de 13 pasos con un producto final de menos del 10%, es decir, larguísimo, poquísimo y bien complicado, o sea, química bien difícil. Yo intenté hacer no expliqué mucho de esto, pero en mi doctorado, parte de mi doctorado fue en colaboración con un laboratorio de química sintética, donde hice varios de estos pasos y era química muy complicada. Y creo que ahí es donde entra la capacidad de los biocatalizadores. Pudimos hacer muchas de estas reacciones biocatalíticas en escalas grandes y varias de esas moléculas, tenemos varios, digamos, otros laboratorios con los que conversamos, etcétera, y una de las cosas que surgió es se puede hacer una competencia entre enzimas con química convencional y hablamos de una de las moléculas que tenían como 2 hidroxilos que estaban al costado, uno de cada uno, y los métodos que habíamos, al menos de teoría, cuando estábamos hablando de esto, de síntesis convencional, hasta cierto punto iban a interferir con otras partes de las moléculas e iba a terminar siendo una síntesis o muy larga o con muchas probabilidades de que no funcione. Así que creo que fue un ejemplo muy bonito de que la biocatálisis puede resolver problemas y acceder a nuevos sitios de funcionalización en la molécula que con química convencional no se podría, pero obviamente la síntesis convencional todavía hay que explorarla porque, digamos, sin ella no conocemos mucha de la química todavía.
Muchas gracias por haber respondido tu pregunta, Miguel. No sé si es que hay alguna otra pregunta. Bueno, yo siempre tengo preguntas, ¿no? Las guardo para el final, Si no, para no lánzate quitarle ese una, Paul. espacio. Solo una, Pero solo una. tú me estás restringiendo mi libertad de preguntar. Mientras van formulando otras Presión. preguntas. No, a ver, primero que todo, la verdad que fantástica la investigación que estás haciendo, Rosa. La verdad que es inspiradora. Es algo que nosotros, bueno, yo personalmente hace mucho que hemos querido hacer o hacer por lo menos una partecita de lo que tú estás haciendo, ¿no? Pero, a ver, veo que hay varios chicos de biología de primer año y, bueno, la charla ha sido de 30, 35 minutos y Rosa no ha podido contar todo lo que ha hecho y todo lo que sabe. Ya les ha contado quizás el 5, el 10%, ¿ya? Exagerando. Pero hay un componente en su investigación que es química, bioquímica pura, ingeniería de proteínas, etcétera, que le ha permitido hacer cosas maravillosas que no ha tenido el tiempo de contarnos ahora. Entonces, y ustedes se imaginan, ya han estado viendo algunos laboratorios, algunos tipos de investigación donde uno está metido en el laboratorio. Y efectivamente, Rosa ha estado metida en el laboratorio no sé cuántos años, haciendo experimentos y Más de experimentos. 10. Todo Exacto. esto es un resumen de más de 10 años de trabajo. Bastante de esto. Y a veces es impresionante. Pero ahora miren lo que le permite hacer todo eso. Rosa está centrando también en la parte de genética, de análisis microbianos, y lo más fantástico que me gustó muchísimo es el nexo que le estás dando ahora al componente cultural o de transferencia del conocimiento en comunidades, y cómo eso puede servir como base aplicando todo lo que ya sabes, química, genética, microorganismos, etcétera, para poder llegar a un compuesto, un posible nuevo fármaco que al final ayude a la población mundial. O sea, estamos empezando de una tradición o un conocimiento arraigado después de miles de años que finalmente podría llevar a solucionar problemas, ¿no? Serios. Entonces, y esa participación tuya directamente en ambos lados de la investigación es fascinante, ¿no? Es fascinante. Y de verdad, felicitaciones, encantado de que estés acá. Creo que vas a tener que regresar bastante seguido a Sí, me tenernos al día. encantaría, me encantaría. Y algo también, digamos, de verdad, muchísimas gracias por todo lo que estás diciendo. Toma muchísimos años de trabajo, muchísimo tiempo en el laboratorio, sin que nadie te vea, sin que no haya nada de alboroto alrededor de lo que uno está haciendo en silencio. Y sí puede ser bastante trabajo aislado, pero tiene bonitos resultados si es que nos dedicamos y, digamos, sin parar, ¿no? De manera saludable, pero hay que ser constantes. Como les dije, uno de los slides que le mostré en algún momento, literal resumía 3 años. 3 años donde 2 años nada funcionó, pero tenía que pasar por todas esas cosas que no funcionaron para descubrir una cosita que al final sí funcionó después de muchos intentos. Y usualmente cuando uno está haciendo investigación, creo que algo que quizá no nos resalta mucho desde el inicio, y que es una de las partes, al menos yo personalmente, más difíciles que encontré, es que la mayoría de veces todo va a fallar. Y esa es la naturaleza. Digamos, uno como científico tiene que saber, porque tienes que tenerle paciencia, la mayoría de cosas va a fallar. Y lo divertido es cuando algo sí funciona. Pero si uno viene con la mentalidad de que quieres que funcione ya ahorita, y que si no es ahorita y tu resultado, y que no, si no estás teniendo atención y tal, y te vas, o que no estás teniendo suficiente apoyo, creo que ese tipo de mentalidad va a ser detrimente para ti mismo. Así que tenerle paciencia y pruébalo. Si te gusta, chévere. Y si no te gusta, pues en algún momento encontrarás otra cosa que sí te guste, pero con nada gana experiencia en el laboratorio, independiente de qué es lo que estés haciendo. Así que yo le diría, métanse y prueben hasta que encuentren algo que les guste.
Exacto, y esa es la idea, ¿no? La idea es encontrar algo que te guste, porque una vez que te gusta ya no se vuelve trabajo, Sí. se vuelve una pasión, un hobby, algo que te lleve adelante, ¿no? Pero yo me he quedado sorprendido de esta última charla, la última parte de tu charla sobre lo de las abejas sin aguijón, ¿no? Y había escuchado varias veces, creo que te lo comenté la otra vez, que había coincidido justo con un postulante de beca 18 que quería estudiar biología en UPC, y en la entrevista, no sé si te lo conté ya, pero en la entrevista, eh, él me habló los 30 minutos sobre este tema. Ay, qué interesante. Y él, por su cuenta, él era, no me acuerdo de qué parte del Perú, la parte de la selva, pero no me acuerdo exactamente qué ciudad. Pero que él con internet había conseguido los modelos de fabricación de los panales, y los había construido y los había separado, y la verdad que no le tuve que hacer ninguna pregunta. Lamentablemente, este año el gobierno cambió las reglas y ellos no pudieron acceder Qué pena. con beca 18. Les han no, no se sabe si van a poder entrar ahora o no. Pero Mm. en fin, pues me hubiese encantado, por ejemplo, que en algún momento también ingrese y converse contigo, porque es un chico que tenía la idea clara, que eso era lo que le gustaba, le Sí, apasionaba. conéctame, por Mm. favor. Hay demasiado por hacer, de verdad. Hay muchas instituciones, la IAP está liderando mucho de esto, que están haciendo diferentes profesores, etcétera. Eh, Creo que se necesita más gente local haciendo trabajo local, en colaboración, sí. Digamos, acá gracias a la colaboración con la Universidad de Michigan y el laboratorio de la doctora Greti en la agraria hemos podido avanzar un montón, pero se necesita más gente local haciendo trabajo local. Eso es lo que siempre voy a seguir repitiendo. Sí, por ahí van mis preguntas, ¿no? Mis preguntas sí van, bueno, ahora ustedes van a tener un mapeo de cuál es el microbioma o la microbiota, dependiendo de cuántos ADN logren extraer, eh, para poder secuenciar todo parcialmente. Van a tener una idea de qué microorganismos están ahí adentro. Y tú mencionaste algo que es una pregunta clave siempre, ¿no? Pero es la abeja que produce estos compuestos, son los microorganismos, o puede ser una cuestión mixta también, ¿no? El microorganismo puede producir un intermedio y lo termina la abeja, o al revés, ¿no? Y eso lo hace más complicado y más interesante, es la coevolución. La verdad, el tema de productos naturales de animales, hasta hace no mucho se enfocaba más que todo en hormigas, curiosamente. Hormigas que producen moléculas de limonels, que se llaman, que producen como un olor a limón. Una universidad de Harvard, si no me equivoco, de la que hacía mucho ese trabajo. Y poco a poco, así como, digamos, el tema de productos naturales en plantas, desde un lado muy básico de ciencia, empezó a explotarse más en los últimos años, ya que la tecnología para acceder al genoma y tal se hizo más potente. Lo mismo se está viendo, se pasó después a la parte humana con microbioma oral, por ejemplo. Tenemos un proyecto muy bonito acá que otro estudiante está haciendo, o el microbioma del estómago y todos esos estudios. Y yo creo que el siguiente también, varios estamos, se está ahora migrando lo que es animales, el tema, por ejemplo, de veneno de animales, de cien pies, salamandras, ranas, escorpiones, serpientes, y el hecho de que, por ejemplo, no se sabía que microbios pueden existir en su veneno, eso me pareció loquísimo. Y justo lo que estás mencionando, Paul, de que varias de estas moléculas se producen ya sea o solo por los microbios o solo por el animal o una combinación de ambos, que obviamente lo hace mucho más complejo, pero necesitamos saber eso, ¿no? En el tema de las abejas, al poder tener ese, digamos, con las comunidades compartiéndome cómo es que hacen esa crianza, a mí también desde un punto de vista científico me ayuda a entender un poco más, digamos, dónde podrían haber momentos en los que se podrían introducir otros microbios para poder tener como un tipo de control, ¿verdad? Y no poder no hacer así solo como que, hemos encontrado esto y esto es, no, sino hacer algo más comprensivo. ¿No? Y tú tienes toda la experiencia pasada para inclusive proponer nuevas rutas enzimáticas para que aquello que se encontró sea la base para compuestos o más potentes o para otros usos, ¿no? Ahí la verdad que te van a faltar manos. No, mi meta sería de verdad poder facilitar colaboraciones. Perú y el extranjero, uno no puede hacer todo, y
digamos, necesitamos más gente joven y nueva que entre todo este tema, laboratorios ya establecidos como los de ustedes que puedan tomar mucho las riendas. Por ejemplo, al menos el propósito con el Río Hirviente es tener este trabajo inicial e impulsar a que más trabajo se derive de ello o que se haga trabajo similar en otras zonas, ¿no? Sí, ahí tenemos que juntarnos, quizás también verlo un poco con Greti y con Michigan. Y bueno, nosotros, nuestro core, al menos de mi grupo, es antibióticos y buscamos nuevos antibióticos. Y ahí ustedes tienen pues un potencial enorme de posibles productores de moléculas que aún nadie les ha descrito y que podrían ser antibióticos en algún momento, ¿no? Por ese lado creo que hay un montón de cosas que se puede hacer. Por el proyecto también de abejas, estoy seguro que podemos encontrar un montón de Sí, cosas en común. Y totalmente. bueno, te vamos a estar formando muy buenos estudiantes. Acá veo algunos conectados todavía. Que te los Por vamos a mandar favor. a UK a que trabajen un rato contigo también. Entonces, la idea de fondo es reforzar no solo a nivel de las investigaciones, sino también a nivel de los recursos humanos. Pues necesitamos Totalmente. más científicos en el país, más mentes curiosas, más mentes abiertas a explorar, ¿no? Entonces, por ahí vamos. Sí, cuando esté Eh, viendo, si veo alguna oportunidad de becas, oportunidades así, te mando la información y ahí pueden compartir también. por favor, la idea es esa. Aparte, bueno, estás siempre invitada a UP Ciencia, Muchas no solo a gracias. exponer, cuando tengas un tiempito en este horario, conéctate. La idea es seguir intercambiando ideas, seguir intercambiando eh, posibles proyectos y nada. Muchas gracias. Y espero- si tienen interés en aplicar a becas de la National Geographic, que están cada 2 años, perdón, 2 veces al año están abriendo, creo que en abril y en agosto. Así que si alguien tiene interés, por favor, lo puede ayudar, estoy acá. Excelente, Rosa. Mil gracias de nuevo por mi parte. Un abrazo a todos, muchísimas gracias por la invitación. De verdad, qué honor. No, gracias a ti, Rosa, en serio, no solamente por la exposición, sino también por todo lo que nos has mencionado, todos los consejos, todos los tips, toda tu trayectoria que has estado teniendo y que vas a seguir teniendo. Eh, Antes de retirarnos, solo quiero invitar al público que todavía está aquí, muchas gracias, a la siguiente exposición, que es de la próxima semana, que va a estar a cargo del doctor Carlos Valdés. Él nos va a hablar un poquito acerca de lo que ha estado investigando relacionado con lo que son gases gases nerviosos, que protegen al sistema neurológico central, específicamente acerca del Livermore 2, que es como un antídoto para este gas nervioso. Entonces, nuevamente, como siempre, todos los viernes a las 2 de la tarde. Y nada, muchas gracias, Rosa, nuevamente por todo. Ya estamos hablando. Muchas gracias a todos. Un Muchas abrazo. gracias a todos. Muchas Un gracias, Rosa. abrazo. Muy linda Cuídense. presentación. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.